Los emiratíes son querenciosos de los judíos. Me doy a entender sobre el título de mi escrita después que visité este país al borde del Golfo Pérsico poco antes. Históricamente los emirates se hicieron independientes a la fin del protectorado inglés en el año 1971. En sus 50 años, gracias a la visión de su fundador, Zayed bin Sultan Al Nahyan, este chico país de 1.400.000 habitantes se transformó en una potencia mundial. Él fue capaz, gracias a la descubierta en los años entre 1940 y 1950 de las inmensas cantidades de combustible fósil que fueron topadas en el territorio desértico de la península árabe, de hacer un paraíso económico y adelantado. Se quiere ollas enteras para describir la hermosura de las islas naturales y artificiales y mismo de las fraguas hechas encima de ellas en muy corto tiempo. Bien entendido, no fue fácil del todo para parvenir a este resultado, y una mano de fierro se quiso para unir a estos beduinos sin educación y alicuar más de 8 millones de ajenos que viven como expatriados. En el 2 de diciembre de este año, ellos van a fiestar los 50 años de existencia independiente y de acordarse con humildad y tolerancia, como lo dijo esta sabia persona, el sultán Zayed, que antes de los años 1960, las trivias dirigidas por los shejes que se peleaban por un sí o por un no, vivían una vida medieval y apenas si tenían de cuándo comer y agua para beber. Si no tenían el remedio de pescar y de recoger las perlas del fondo de las lagunas, estos eran condenados a desaparecer. Mas la venida de los portugueses antes 350 años los ayudó a empezarse a sobrevivir de la mar y de hacer comercio con la Persia vecina. Los emirates son 7, sin el Bahrein y el Qatar, los cuales refusaron de unirse en 1971 con esta federación monarca constitucional, a saber, el Abu Dhabi, el Al-Ajman, el Dubai, el Al-Fujairah, el Ras Al-Khaimah, el Sharjah, el Al-Quayvam. Como superficie, el más grande de entre ellos es Abu Dhabi y el más chico Ajman. Abu Dhabi, capital del reinado, es el que posee lo más de reservas de petróleo y dunque el más rico. Lo sigue Dubái, que no tiene ni gas ni petróleo, mas la más grande población del país, casi 3 millones y más de habitantes, y es el centro económico del país. Él recibe la mayoría de los turistas, 13 millones en 2019, se asemeja a New York con sus edificios, sus autopistas highway a 6 líneas, su hermosura arquitectural, su limpieza y la gentileza de sus habitantes, por la mayoría venidos de los países sudasiáticos. En la calle se puede encontrar gente venidos de diferentes países de la Asia, de Inglaterra, de las Filipinas, con una mayoría de indianos y pakistaneses. Los mejores hoteles del Medio Oriente fueron fraguados en los Emirates Abu Dhabi y Dubái. La más grande torre del mundo, Burj Khalifa, con sus 830 metros de altura, se topa en esta ciudad y se visita por millones de gente.
Aggiustaré que en la capital el gobierno decidió defraguar una sinagoga al lado de una mezquita y de una iglesia, símbolo de las tres religiones monoteístas y de la tolerancia que se debe en verso del humano. No existen fronteras internas entre los Emirates, mas cada reinado tiene sus dirigentes, sus budgetos, sus reglas y su propio sistema jurídico. Ciertos de ellos, no teniendo reservas de petróleo, son pobres. Y en visitando Sharjah, me pareció que estoy en Gaza o en un faubourg prove de Estambul. La distancia entre la genosa Dubái y Sharjah no era más que de 10 kilómetros. Cabe ver para creer. Además, malgrado todo este modernismo, no se puede pretender que en los Emirates los derechos humanos son respetados. Hay diciendas que por una nada los expatriados se topan en prisión o son expulsados. En el laboro, un emiratí es pagado 3 veces más de un expatriado de mismo nivel. Los emiratíes viven aparte, en faubourgos que les son reservados, en vilas y palacios que se fraguaron, no pagan dacios y por lo más laboran en las instituciones de los gobiernos o en las sociedades aparteniendo al Estado federal o están en la Armada. Mas en general, para todos los habitantes, sin diferencia, las escuelas, los hospitales, las universidades son de baldes. La vida es cara, el alquiler alto, mas malgrado todo, los que vinieron a laborar no se quejan mucho sobre esta situación. Mi punto de la visita fue de ver el Expo 2020. 193 países fueron representados. Imposible de verlos todos, mas los que me interesaron lo más fueron el israeliano, el ruso, el saudiano, el turco, un poco pobretico, el egipciano, el de los Emirates, el de Turkmenistán, el japonés y el indiano. Más o menos todos se asemejan, mas solo en el egipciano apararon momias antiguas. Durante los 10 días que estuve visitando el país, lo que me marcó lo más fue el respeto y la amabilidad que me mostraron los autóctones sabiendo que soy israeliano. Todos estaban al corriente de los acuerdos de Abraham y me dijeron que están muy contentos de ver los turistas israelianos venir a visitar. Durante los encuentros con los emiratíes me avisé que justamente pocos días antes el gobierno federal decidió de liberar los casamientos seculares y de permitir la venta de alcoholes en el país. Se ve que a poco estos países fundamentalmente musulmanes adaptan las reglas duras del Islam al día de hoy. Además, me repitieron muchas veces que ellos quieren bien a los judíos y que están viendo un buen avenir en las relaciones con Israel porque necesitan ambezarse mucho del sabericio, de la innovación y de la creatividad judía. Ni una palabra no me fue dicha por los árabes palestinos. Y de mi perspectiva personal digo, los dirigentes israelianos deben ambezarse de sus colegas emiratíes cómo desarrollar el urbanismo y la manera de organizar una burocracia simple para que todo camine en su tiempo y sin entrompezos.